Bienvenidos amigos y gente de YouTube. Bueno, el tema de hoy, como ven el título de abajo, es el tema sobre los videojuegos. Los top 5 aparatos de videojuegos que han habido durante la historia, durante el mundo. Y bien, y empecemos. Un videojuego o un juego de video es un juego electrónico en el que una o más personas interactúan y por medio de un controlador o con un dispositivo dotado de imágenes de video. Este dispositivo electrónico, conocido generalmente como plataforma, puede ser una computadora, una máquina arcade o una videoconsola, dispositivo portátil, un teléfono móvil, un celular, por ejemplo. Los videojuegos son, hoy por hoy, una de las principales industrias del arte y el entretenimiento. Bueno, al dispositivo de entrada usado para manipular un videojuego se lo conoce como controlador de videojuego o mando también, y varía dependiendo de la plataforma. Por ejemplo, un controlador podría únicamente consistir de un botón y una palanca de mando o joystick, mientras otro podría presentar una docena de botones, una o más palancas, conocido como el gamepad. Y vamos a dar, bueno, ¿y qué es el gamepad? Bueno, el top número 1. El gamepad es un mando de videojuegos, es un dispositivo de entrada usado para interaccionar con un videojuego, ya sea para consola o PC. El mando consiste en esto: moverse e interaccionar con los elementos del juego, del videojuego, para realizar las diversas acciones necesarias para cumplir los objetivos. Bueno, la creación del primer mando vino acompañada del desarrollo de la primera consola de videojuegos en la década de los 60. La primera consola que contó con mando fue la NES. El desarrollo de un sistema de entretenimiento electrónico o base de imágenes interactivas en un televisor creó la necesidad de contar con un dispositivo por medio del cual se lograra o se cumpla esta interacción. Bueno, el creador del primer sistema de videojuegos se llama Ralph Baer. Se considera también como el padre de los videojuegos. Acompañó su creación la consola Odyssey, que ya vamos a hablar sobre el top 2 de este video, con un par de joystick, como ya dije, la palanca de mando para el juego entre dos jugadores. Entonces, pasamos al segundo top. En este se encuentra el clon de Tennis for Two. ¿Qué quiere decir esto? El Tennis for Two, inventado o creado en el año 1958, es un videojuego de tenis desarrollado por William Higginbotham en 1958, usando para ello un osciloscopio de la Brookhaven National Laboratory, a modo de monitor conectado a una computadora analógica, siendo considerado como el primer videojuego de la historia. Bueno, este juego, ¿en qué consistía y qué contaba? De una línea horizontal que era el campo de juego y otra pequeña vertical en el centro del campo, representaba la red. Bueno, los jugadores debían elegir el ángulo en que salía la bola y golpearla. Bueno, y también lo que le vamos a dar también la historia del William Higginbotham, que nació el 25 de octubre de 1910. Fue un físico que actuó y se convirtió en el primer presidente de la Federación de Científicos Americanos. Se destacó como un significado activista en contra del armamento nuclear. Y además fue el desarrollador el que para muchos fue el primer videojuego de la historia. Bueno, se lo considera así también. Corría el año 1958 cuando Higginbotham, el inventor de este videojuego, Tennis for Two, aprovechando un osciloscopio de Brookhaven National Laboratory, creó un videojuego que simulaba un partido de tenis. Le dio el título de Tennis for Two, porque esto acompañaba que simulaba un partido de tenis. También
el Tenis Fortune se podía escoger al lado de la pista desde el que servir. La altura de la red, incluso la longitud de la pista, una serie de amplificadores que operaban se encargaban de detectar cuando la bola tocaba el suelo. Bueno, pasamos al tercer top de este video. La máquina recreativa del Pong, bueno, o Telepong también conocido como ese nombre, fue un videojuego de la primera generación de videoconsolas publicado por Atari, creada por Nolan Bushnell y lanzado el 29 de noviembre de 1972. Bueno, ¿en qué está basado? ¿En qué consiste este videojuego? El Pong o Telepong está basado en el deporte de tenis de mesa o ping-pong también conocido. La palabra Pong es una marca registrada por Atari Interactive, mientras que la palabra genérica Pong es usada para describir al género de videojuegos bate y bola. Este famoso de Pong dio lugar a una demanda de infracción de patentes y ganada por parte de los fabricantes de Magnavox Odyssey, que poseía un juego similar al Magnavox que ya vamos a hablar sobre el cuarto top de este video, el Magnavox Odyssey. Bueno, el juego de Pong es un juego de deportes en dos dimensiones que simula un tenis de mesa. Como ya dije, el juego controla en el juego una paleta moviéndola verticalmente en la parte izquierda de la pantalla. Bueno, aunque existieron con anterioridad otros videojuegos de 2 décadas anteriores como Oxo, ejecutado en una computadora única en el mundo, y posterior a este Password, bajo la PDP-1 de SE. Eran en su mayoría proyectos experimentales. Pong está considerado por muchos como el más importante de entre la primera generación de videojuegos modernos, los que ya se han inventado a partir de esta década. También debido a que fue el primero en comercializarse a nivel masivo y no ejecutarse en máquinas únicas. Bueno, pasando al cuarto top de este video, vamos a hablar sobre el Magnavox Odyssey. Bueno, este Magnavox Odyssey, comercializada por Philips en Japón, bueno, filial de Philips en Japón. La Magnavox Odyssey es la primera videoconsola de la historia. Fue la primera videoconsola de la historia. Fue desarrollada por Ralph, también Baer, como ya dije, apodado el padre de los videojuegos. Lanzada en las tiendas japonesas a finales del año 1972. Convirtiéndose así en un éxito de ventas en muy poco tiempo. O sea, ya cuando se estaba vendiendo a muchas partes, en poco tiempo ya fue dando vuelta al mundo. Esta máquina, el prototipo de esta consola, desarrollado en 1968, es conocido como Brown Box, caja marrón. Entre las personas que en sí estos videojuegos los que coleccionaban, la Magnavox Odyssey fue el primer sistema casero de videojuegos que se hace en casa. El primer sistema casero de videojuegos. El 27 de enero de 1972, el Magnavox comenzó la producción de la máquina. Y el sistema fue lanzado en mayo. Se vendieron ese mismo año que se lanzó, se vendieron aproximadamente 100.000 unidades a unos $100 por unidad. El lanzamiento de la Odyssey generó un caso severo de la locura de Pong, de que ya dije que era un juego similar a este. Y compañías por todo el mundo comenzaron a desarrollar sus propias máquinas de videojuegos. La Magnavox Odyssey fue vendida solamente en los almacenes de Nintendo, diciendo además a los clientes diciendo además que la Odyssey trabajaría solamente en televisiones de su marca, una mentira que contribuyó a la cantidad de unidades vendidas. Y pasando al quinto blog de este video, la Game Boy es una serie de videoconsolas portátiles alimentadas con pilas. Bueno, la Game Boy es oficialmente la tercera consola más vendida del mundo. Comenzó como un modelo en sí de consola parcialmente experimental. Y en su primer año vendió relativamente poco. Lamentablemente vendió poco. Por ejemplo, vendió 2 millones de consolas en su primer año en el mercado. Alrededor de los 4 millones de unidades en todo el mundo. Sin embargo, con la llegada del fenómeno Tetris y el gran apoyo de licenciatarios,
que trabajaban para NES y Super Nintendo, las ventas se dispararon. Entre el modelo clásico y la versión con color se llegaron a vender 118.069 millones de unidades. La Game Boy Advance terminaría con más de 81.051 millones en total. Más de 200 millones de sistemas con la marca Game Boy se han vendido desde principios a los 90 hasta mediados de la primera década del siglo XX. Bueno, la siguiente portátil de Nintendo, la Nintendo DS, ha vendido aproximadamente desde que se lanzó el primer año, a finales de 2004 hasta diciembre de 2008, más de 90 millones de unidades en todo el mundo, renovando así el éxito del mercado portátil de Nintendo. Bueno, la Game Boy se llamaba el prototipo Dog Matrix Game o DMG, nombre que conservó en su registro de número de modelo desarrollada por la división Intelligent System, encabezada por Gunpei Yokio, lanzado al mercado de 21 de abril de 1989 en Japón. Se abandonó su producción, lamentablemente se abandonó su producción en el año 2001. Su lema en España es un fenómeno, porque se considera un fenómeno en España. Ese era su lema. Hay miles de juegos disponibles para la Game Boy, las cuales pueden ser atribuidos ya sea en parte de sus ventas millonarias, un diseño bien documentado y un corto ciclo de desarrollo. Por cierto, la Super Game Boy no era una consola Game Boy, sino un adaptador que permite jugar con todos los cartuchos de la Game Boy clásica en la consola Super Nintendo en la pantalla del televisor. Bueno, espero que les haya gustado este video y si es así me pongo regalar un pulgar arriba. Suscríbanse si es la primera vez que ven mis videos. Esta semana voy a tratar de subir por lo menos un video o 2 videos. Bueno, chao.